en el Senado de la República. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Johnny, muy buenas noches. Grande alegría por tu conducto a la comunidad de Meganoticias. Buenas noches. Buenas noches. Oye, me llama muchísimo la atención que hayas puesto el dedo en la llaga. Escuchando algunos extractos de tu ponencia, dabas a conocer los perfiles, algunos señalamientos, inconsistencias, irregularidades en los ascensos. Entiendo que tenían identificados por lo menos 9, ¿cierto? Es así, Johnny. El tema, mira, tiene 3 aristas. El primero es el poco tiempo que se le da al Senado de la República para ejercer una facultad de control parlamentario. El Congreso Constituyente, cuando se hizo la Constitución, le dio al Senado la facultad de revisar los ascensos. Infelizmente, este trámite se ha tomado sencillamente como una ventanilla de trámite rutinario y no se hace el trabajo. Apenas nos dieron unas horas para revisar estos expedientes en opacidad y poca rendición de cuentas y transparencia. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que encontramos un grupo de generales o candidatos a generales o en ascensos que están en temas que no corresponden a su función y que no tenemos elementos de transparencia, de rendición de cuentas. Mira, por ejemplo, está propuesto a general de brigada de armas, a Saúl Irán Parra de la Rocha. Él participó o autorizó la compra de 122 millones de pesos. 122 millones de pesos en colchones. Así como se oye, yo puedo entender que sí es importante que la gente duerma bien. No sé si es un tema de seguridad nacional, pero lo delicado es que lo autorizó para damnificados de Chiapas y Tabasco, comprándolos en una juguetería de Puebla, así como lo oyes, en una juguetería de Puebla, en una adjudicación directa. Hay otros casos más serios, como el de Claudio Edmundo Huiza de la Torre, candidato a ocupar el cargo de general brigadier de arma, que está involucrado no solo en el Culiacanazo, sino que en el Guacamaya Leaks aparece vinculado en una investigación de la Fiscalía General de la República con temas serios. Y hay un tercer caso que tiene que ver justo con María Dolores Domínguez Rocha, candidata a coronel cirujano dentista, que estuvo vinculada en la Dirección de Derechos Humanos con el general brigadier José Carlos Beltrán, cuando era director de Derechos Humanos, y hay denuncias que tienen que ver con la no activación eficaz y eficiente para que no prosperaran denuncias de abuso sexual, de acoso sexual en algunos integrantes del ejército. Pero también hay un tercer tema, y el tercer tema es explicar cómo se está dando este tema de la militarización. Y es decir, cómo efectivos militares, mandos militares, ocupan cargos que le deben de corresponder a instituciones civiles. Y en el caso de la Marina, tuvimos ejemplos extraordinariamente importantes, donde hay gente que, por ejemplo, el expediente de un capitán de navío propuesto como capitán de navío, como Francisco Javier Barajas Muñiz, aparece en LinkedIn como coordinador de servicios profesionales de la US Navy. También nos parece, por ejemplo, un caso que es de llamar la atención, que está propuesto como contraalmirante el caso de Carlos Alberto Gómez Martínez. Él está propuesto a partir de 2021 como director general de Fomento y Administración Portuaria de la Coordinador General de Puertos, y hay denuncias específicas de la Marina Mercante que él está manejando en casos de, por ejemplo, el Puerto de Ensenada, como su empresa particular. Y él toma decisiones específicas que ejercen dinero muy significativo en su propio criterio y albedrío. Pongo solo estos ejemplos, hay más, que tienen entonces que ver con 3 problemas. Uno, tiene que entenderse que la revisión individual es un proceso importante en los ascensos y en la carrera militar. No es falta de respeto alguno a las armas, ni a la Fuerza Armada, ni a las instituciones armadas. Es parte de la normalidad democrática. Ese debe ser el control parlamentario del Senado. 2, tiene que revisarse con mucho detalle casos aquellos donde hoy por hoy se está dando un proceso de militarización y tenemos este tipo de denuncias. Y 3, aquellos casos donde estén involucradas graves violaciones a los derechos humanos no deben de considerarse en los ascensos. Debería estar claramente reflejado para que ese fuera un indicador, y hoy tenemos información de que más de 70 efectivos militares en recomendaciones de la CNDH están ocupando cargos públicos, lo cual no debería ser.
Y que además les dan más poder con estos ascensos en un grupo como obviamente los grupos militares, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. ¿Hay un premio a la corrupción, la impunidad, la irregularidad, un cobijo contra estas irregularidades desde presidencia? Es así, hay una especie de nuevo pacto donde López Obrador les da cada vez más presupuesto, cada vez más poder y más espacio público. Por ponerte solo un ejemplo, el año pasado las Fuerzas Armadas recibieron incrementos presupuestales no asignados del orden del 20-25% en algunos casos, en detrimento de áreas como el medio ambiente, la educación y la salud, o incluso apoyo a campesinos. Es decir, el presupuesto es algo que no se puede aumentar. Si tú le quieres aumentar presupuesto a alguien, se lo tienes que quitar a alguien. Darle más presupuesto al ejército supone también más poder, pero no rinde cuentas porque creen que es un tema de seguridad nacional. Y si hay denuncias de derechos humanos, no prosperan. Y el presidente López Obrador ha decidido cubrirlos. El mejor ejemplo es el caso de Ayotzinapa. La Comisión de la Verdad presentó una serie de denuncias y el presidente decidió que 16 denuncias que tenían que ver con investigaciones de la masacre o de los graves hechos que han sucedido en Ayotzinapa, por ponerlo en términos correctos, no fueran investigados. Por eso, en los tribunales internacionales como la Corte Interamericana, la mayoría de los casos tienen que ver con abusos de militares, porque en México hay un manto de impunidad total. Me llama la atención que platicando con algunos legisladores que votaron a favor, ellos mismos reconocían que no conocían los perfiles, que no conocían de dónde vienen, que no tenían el menor conocimiento de toda la información que tú nos acabas de dar, pero que al final pues era un voto a ciegas dándole paso a estos ascensos. ¿Por qué renuncian ciertos legisladores a ese coto democrático al hacer uso de su voto como legislativo independiente al Ejecutivo? Fíjate, celebro que pongas el tema, porque yo al menos este es mi cuarto año como senador. Los 3 años anteriores he pedido que se mande la información con más anticipación, que se revise, que se aclare. Es un tema de orden público. Cuando se hizo la Constitución, se le dio al Senado esa facultad por una razón: transparencia, equilibrio de poderes y el control civil a la fuerza militar. El Senado también nombra a los ministros de la Suprema Corte, también nombra al titular del Banco de México, también nombra a los embajadores. Es una facultad del Senado para garantizar la conducción de la vida de la República. Y por eso es tan grave que ese control parlamentario se ejerza a ciegas. Se da un cheque de confianza sencillamente porque hay una confianza institucional en las Fuerzas Armadas, que sí la hay. Y por supuesto que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina tienen un enorme reconocimiento personal. Pero en los casos específicos de los ascensos es necesario revisar a detalle. Antes no se hizo. Hoy está peor. Mira, la persona que hoy ocupa la titularidad de la Secretaría de Defensa Nacional fue el general secretario Sandoval, titular, comandante de la guarnición de Piedras Negras en 2011. Ahí cerca se cometió una masacre de más de 300 personas en Allende, Coahuila, una de las más horribles del periodo de Calderón. Es más, hay una denuncia del senador Armando Guadiana en la Corte Penal Internacional. Hay evidencia de que él al menos estuvo enterado. Yo no digo que haya participado porque no tengo elementos, pero sí sé que hay denuncias de que el ejército estuvo enterado. Y eso se dejó pasar, y para el presidente no fue un hecho importante. Lo mismo pasa con quien ocupa hoy la Secretaría de Marina. Fue comandante de la zona naval de Acapulco, que incluye Ayotzinapa, cuando pasaron los hechos de Ayotzinapa. Si el Senado no hace esas revisiones, se deja pasar, y luego si el presidente de la República no toma en cuenta estas denuncias, se pueden llegar a situaciones como las que hoy pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Senado, si abdica de esa responsabilidad, puede generar un contexto donde se premia la violación a los derechos humanos, por ejemplo. Para concluir, porque se nos acaba el tiempo y es verdaderamente grave lo que estás denunciando, el hecho de que se den ascensos desde el presidente que entrega los nombres y que dice quiénes son los que él propone, como siempre se hace, de alguna manera compra
esos cargos que está otorgando. ¿Hacia dónde se dirige México cuando les da ese poder desde el ejército con esa lealtad a ciegas? Después, ¿cómo quitarles ese poder? ¿Cómo no cobijarles la impunidad? Hoy por hoy, con el modelo que está siguiendo Andrés Manuel López Obrador, avanza la militarización en México de la vida pública en todos los espacios. Eso es un riesgo para nuestra democracia e instancias como el Senado tienen que ser mucho más exigentes. Yo por eso creo que no debe confundirse, que los militares hagan los trabajos que les correspondan, pero yo no creo y ni quiero que los militares tengan empresas, que los marinos tengan empresas, no les corresponde. No quiero que tengan más presupuesto y los quiero controlados al Poder Civil. Álvarez y Casa, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias, por abrirnos un poquito los ojos sobre esta importante información. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en los espacios informativos, en las redes sociales. Les recomendamos ampliamente